Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy lunes 26 de mayo del 2025. El podcast de hoy llega con el auspicio de Sistema B, la organización que promueve a las empresas B en el Perú. Si crees que en el corazón de todo negocio debe estar el deseo de generar impacto positivo en la sociedad, vas a querer conocer a Modo Sostenible, una empresa B que crea valor y desarrollo sostenible a través del acompañamiento a organizaciones para su crecimiento con propósito. Conoce más en www.sistemab.org. Vamos con los titulares de hoy, el lunes 26 de mayo, en menos de un minuto, vía Comité, sin dueños de la verdad. Primero, Panorama mostró anoche que el pedido para aumentarle el sueldo a la presidenta Dina Boluarte vino de la propia oficina de la presidenta. Segundo, Boluarte le negó el saludo al presidente colombiano Gustavo Petro durante una ceremonia de toma de mando presidencial en Ecuador. Tercero, Verónica Mendoza descartó una candidatura presidencial y Vicente Alanoca fue elegido más bien como precandidato de Nuevo Perú. Cuarto, hoy empiezan los vencimientos del plazo para presentar la declaración jurada anual del impuesto a la renta 2024 en el caso de las personas naturales y las micro y pequeñas empresas. Y quinto, una jueza bloqueó la decisión del gobierno de Donald Trump de prohibirle a la Universidad de Harvard matricular a estudiantes extranjeros. Y no se pierdan en el espacio de la reflexión del día al final del podcast de hoy un comentario mío sobre la necesidad de impulsar alianzas electorales. Ok, pasamos al desarrollo de cada una de estas noticias sin dueños de la verdad. Aquí la primera. A manera de resumen de lo más saltante de los programas dominicales de anoche, Panorama mostró que el pedido de reajustar el alza de sueldo asignado a la presidencia de la República y la propuesta subsecuente de más que duplicarlo, es decir, incrementarlo en cerca de 125%, surgió, como era de sospechar, de la propia oficina de Dina Boluarte. Lo que se había dicho originalmente es que este pedido se originó en la presidencia del Consejo de Ministros y llegó al Ministerio de Economía y Finanzas para que este preparara pues los sustentos correspondientes. Sin embargo, Panorama difundió un documento fechado 10 de febrero, firmado por el propio subsecretario general del despacho presidencial, Antonio Mirril Ramos Bernaola, y dirigido a la PCM, donde se hacía el pedido, y luego la PCM le habría dado curso calificando el trámite de, entre comillas, confidencial, en un aparente intento, pues como hemos comentado, de mantener a la ciudadanía en la ignorancia respecto de este tema para solo informarles cuando el asunto ya se hubiese finiquitado. En respuesta al reportaje, la Presidencia de la República sacó un comunicado justificando nuevamente el aumento de sueldo, diciendo que esto se enmarca en la aplicación de la ley Servir y en la política de ordenamiento de remuneraciones en el Estado que ésta contempla. Cabe mencionar que, según la más reciente encuesta del IEP, el 94% de los peruanos rechaza este aumento de sueldo en favor de la presidenta. Voy con otro reportaje, esta vez de Cuarto Poder, que me ha dejado bastante conmocionado. Este último dominical mostró anoche una denuncia contra el congresista de Acción Popular, Raúl Doroteo, a quien quizá alguno recordará como uno de los integrantes del grupo conocido como Los Niños, vale decir, estos congresistas que presuntamente le ofrecieron sus votos al entonces presidente Pedro Castillo a cambio de favores gubernamentales. Pues bien, quien ha denunciado a Raúl Doroteo es nada menos que su padre, Raúl Doroteo Neira, quien aduce haber sido agredido físicamente por el congresista. No es la primera vez que la prensa da a conocer este enfrentamiento entre Doroteo y su familia, pues antes ha sido denunciado de querer apropiarse indebidamente de la vivienda de sus progenitores, pero esta vez el padre del parlamentario contó entre lágrimas que, estando su esposa y madre del congresista en una situación de salud muy delicada, Doroteo fue a visitarla al hospital en Pisco con otro familiar como a la medianoche del 15 de mayo y al llamarle la atención el padre y pedirle que se retire, este dice que Doroteo y su acompañante lo agredieron físicamente, que su hijo lo golpeó con un maletín en el brazo. Ellos dicen que fue al revés e incluso pusieron una denuncia contra Doroteo padre en la comisaría. Pero este mostró anoche un audio que revela pues el maltrato de Doroteo hacia su madre cuando todavía estaba en sus plenas capacidades. También el padre tuvo que tragarse su orgullo para pedirle pues apoyo económico al congresista para cubrir los gastos médicos de su madre, pero este se rehusó. El padre dice que toda la situación cambió cuando Doroteo fue elegido congresista, lo que hace pues el poder
en algunas personas. Segunda noticia, la presidenta Dina Boluarte asistió este fin de semana a la toma de mando del presidente ecuatoriano Daniel Noboa, quien alcanzó la reelección a mediados de abril al ganar en segunda vuelta a la candidata de oposición Luisa González, cercana al expresidente y prófugo de la justicia Rafael Correa. Durante la ceremonia, la jefa de Estado peruano protagonizó un peculiar incidente al negarle el saludo al presidente de Colombia, Gustavo Petro. Tanto Boluarte como Petro fueron los únicos jefes de Estado de la región que asistieron a la ceremonia. El resto de países optó por enviar a vicepresidentes, ministros o secretarios de Estado. Poco antes de iniciada la ceremonia en la Asamblea Nacional de Ecuador, Petro, quien se dirigía a su asiento, ubicado al lado del de Boluarte, se acercó a ella y le extendió la mano. La presidenta peruana, que tenía las manos entrelazadas a la altura de la cintura, se limitó a levantar la mirada y murmurar unas palabras inaudibles en el video. Petro, por su lado, le tocó el brazo con la mano extendida y continuó hacia su asiento para luego saludar, ahora sí con la mano, a otros invitados en asientos cercanos. La relación entre ambos mandatarios nació rota debido a que Petro criticó con dureza a Boluarte luego de que éste asumiera el poder tras el fallido intento de golpe de Estado de Pedro Castillo. Petro defendió desde un inicio a Castillo, en más de una ocasión acusó a Boluarte y al Congreso de haber roto el orden constitucional y calificó de, entre comillas, insulto el juicio contra el expresidente, de quien dijo que estaba siendo procesado, entre comillas, por ser pobre y de izquierda. Los ataques de Petro a Boluarte y el gobierno llevaron a tensar pues, las relaciones entre ambos países. El Congreso peruano declaró al presidente colombiano persona no grata y en marzo del 2023 el Perú retiró a su embajador de Bogotá y lo que llevó a Colombia a hacer lo propio, con lo que las relaciones pasaron a nivel de encargados de negocio. En febrero del 2015 ambos países acordaron volver a nombrar embajadores, con lo cual se buscaba normalizar las relaciones y desarrollar acciones de colaboración en materia de integración fronteriza, ambiental, migratoria y de seguridad y defensa. Tercera noticia, algunas novedades del frente preelectoral. Hace poco la lideresa de Nuevo Perú por el Buen Vivir, Verónica Mendoza, difundió un video donde daba a entender que seguiría haciendo política desde su partido y desde el sur del país, pero que eso no significaba que fuese a ser candidata presidencial, porque había otras formas de hacer política. Luego de eso, Nuevo Perú tuvo un Consejo Nacional los días 24 y 25 de mayo y la organización política ha elegido como precandidato presidencial para los comicios del 2026 al dirigente aymara y docente universitario puneño Vicente Alanoca, quien obtuvo mayor respaldo que la otra carta, que era Julio Castro, quien terminó renunciando y por tanto Alanoca fue proclamado ganador. Es decir, parece que queda descartada la postulación de Verónica Mendoza. Alanoca es precandidato porque Nuevo Perú está negociando una alianza electoral para el 2026 con Primero la Gente, el Partido de los Trabajadores y Emprendedores y Voces del Pueblo, este último vinculado a Guillermo Bermejo. Es decir, por lo menos un sector de la izquierda viene avanzando de manera más consistente en la formación de un frente electoral, mientras que no se ve lo mismo o no parece haber la misma disposición en la derecha. Más adelante en el podcast, como les digo, comento al respecto. En este último sector, más bien acabo de ver que Hernando de Soto, por ejemplo, ha amenazado con renunciar al partido que lo ha acogido, Progresemos, y a su eventual candidatura presidencial con dicha agrupación si no se cumplen los acuerdos políticos a los que él condicionó su participación y que quedaron sellados, dice él, en un documento suscrito con el presidente del partido, Paul Jaimes Blanco, el 10 de julio del 2024. De Soto se queja concretamente del hecho de que el partido albergue en sus filas a personas cuestionadas y procesadas por delitos. Agrega que pese a que esto último supone un incumplimiento de las condiciones pactadas con él, el partido sigue utilizando su imagen en paneles y pintas a nivel nacional. Cuarta noticia, vamos ahora con nuestro bloque, la noticia económica con Ale Costa, quien hoy nos cuenta sobre los vencimientos del pago del impuesto a la renta. Escuchamos a Ale. Muy buenos días y bienvenidos a la Noticia Económica con Ale Costa. Hoy vamos a hablar sobre el inicio de los vencimientos del plazo para que las personas naturales y las pequeñas y microempresas presenten su declaración jurada anual del impuesto a la renta respecto a sus ingresos del 2024 a la SUNAT. Usualmente estos vencimientos se dan entre marzo y abril, pero debido a una ley que aprobó el Congreso en el 2023, la Ley 31940, tanto las personas naturales como las micro y pequeñas empresas que tengan ingresos anuales de hasta 1.700 unidades impositivas tributarias, es decir, 8.775.000 soles, este plazo se ha postergado hasta inicios de junio.
Siguiendo esta norma, la SUNAT ha establecido un cronograma de vencimientos que empieza hoy, 26 de mayo, con el vencimiento del plazo para aquellos contribuyentes cuyo RUC termine en 0. Mañana les tocará el último plazo a los que tengan un RUC cuyo último dígito sea el 1 y así sucesivamente, sin contar sábados y domingos, hasta que el 6 de junio les tocará el turno a aquellos cuyo RUC finalice en 9 y el 9 de junio terminará el plazo para los buenos contribuyentes y los sujetos no obligados a inscribirse en el RUC. Si usted es un trabajador que recibe exclusivamente ingresos de quinta categoría, es decir, exclusivamente ingresos por planilla, olvídese, usted no está obligado a presentar su declaración jurada, pero sí puede hacerlo si quiere solicitar devoluciones porque, por ejemplo, su empleador le retuvo en exceso o si quiere deducir hasta 3 UITs o 15.450 soles por sus gastos en restaurantes, bares, hoteles, servicios médicos, de profesionales y oficios, alquiler de inmuebles y aportaciones a salud. Si usted es un trabajador independiente de cuarta categoría, es decir, emite recibos por honorarios, solo está obligado a presentar su declaración jurada si sus ingresos por esa cuarta categoría o una combinación de cuarta y quinta, recibos y planilla superan los 45.063 soles al año. En ambos casos, sí están obligados quienes tengan un saldo por pagar del impuesto a la renta, si arrastran saldos a favor de años anteriores y quieren usarlos para pagar sus impuestos del 2024, si tienen saldo a favor de cuarta categoría, cuarta y quinta o rentas de fuente extranjera, quienes atribuyan gastos de arrendamiento, subarrendamiento de bienes inmuebles a sus cónyuges o tengan un saldo a favor por este tipo de gastos que no hayan sido destinados a generar rentas de tercera categoría. ¿Cómo se presenta la declaración jurada? Pues tiene que ingresar a la siguiente web, renta.sunat.gov.pe, renta.sunat.gov.pe. Encontrará ahí el link para el formulario 709 en el caso de las personas y 710 en el caso de las empresas. Deberá revisar la información que la SUNAT ya ha completado, agregar o corregir lo que corresponda, presentar su declaración y pagar cualquier saldo pendiente. Terminamos la noticia económica con Ale Costa. Les deseo un excelente día. Hasta mañana. Muchas gracias, Ale. Recuerden que pueden escuchar su podcast económico los lunes, miércoles y viernes en las tardes en las cuentas de Comité. Ok, vamos ahora con la quinta noticia. Una jueza federal en Estados Unidos bloqueó la decisión del gobierno de ese país, liderado por Donald Trump, de prohibirle a la Universidad de Harvard matricular estudiantes extranjeros, medida que habría afectado pues, a decenas de alumnos peruanos en esa universidad. La jueza Alison Burroughs tomó esta decisión el viernes pasado, un día después de que la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem, anunciara en redes sociales que el gobierno había decidido revocarle la certificación del programa de estudiantes y visitantes de intercambio a Harvard. La orden de la jueza responde a una moción presentada por la universidad junto a una denuncia al gobierno que solicitaba la pausa temporal de la medida de la administración de Trump, una suerte de medida cautelar. En su argumentación, Burroughs señaló, abro comillas, Harvard ha demostrado que, a menos que su petición de restringir temporalmente sea aceptada, sufrirá un daño inmediato e irreparable, cierro comillas, como argumento para otorgar pues, esa medida cautelar. Además, la jueza fijó para mañana 27 de mayo una primera audiencia sobre el caso, al cual deberán acudir representantes del gobierno estadounidense y de Harvard. La segunda audiencia tendrá lugar el jueves 29 y la orden de bloqueo probablemente se extenderá hasta la celebración de ambas audiencias. La medida le hubiese impedido a Harvard inscribir estudiantes internacionales para el año académico 2025-2026 y también hubiera obligado a los alumnos extranjeros actuales a transferirse a otra universidad o arriesgarse a perder su estatus legal. Para darse una idea de la magnitud de esta medida, más del 25% de los alumnos de Harvard son extranjeros, casi 7.000 estudiantes. De esos, aproximadamente 70 peruanos están estudiando actualmente en dicha universidad, según un docente e investigador peruano en Harvard, citado por RPP en condición de anonimato. Ellos también se hubiesen visto afectados por la medida, además de los nuevos alumnos ya admitidos para el año académico 2025-2026, que por supuesto no tienen ninguna culpa ni responsabilidad en lo que está pasando en Estados Unidos. Ok, vamos hasta aquí las noticias de hoy, pero si quieren escuchar unos minutos más, les comparto un comentario personal en el espacio de la reflexión del día. ¿Por qué son importantes las alianzas electorales? Mucha gente se está respondiendo esta pregunta pensando en el escenario hacia el 2026, en el que estamos enrumbados, es decir,
en base a una preocupación de que el sector político que quisieran que gane los comicios del 2026 pues está muy dividido, mientras que la orilla opuesta quizá no lo está tanto, y por tanto al fragmentarse el primer sector aumenta las chances de que el rival pueda entrar pues con facilidad en la segunda vuelta o incluso ganar la elección presidencial. Cada quien puede hacer pues este análisis según sus propias preferencias ideológicas, porque pero lo que yo quisiera aportarles hoy, digamos, son algunas ideas sobre por qué sí es algo positivo y necesario que la oferta política tienda a concentrarse un poco respecto de su situación actual, y el camino más lógico para hacerlo, dadas las actuales circunstancias, es a través de alianzas electorales. Ya se ha dicho hasta el cansancio, yo mismo lo he repetido varias veces, que es una locura que tengamos 43 partidos habilitados para postular a la presidencia y al Congreso, porque esa cédula de votación va a ser una sábana y todo esto va a generar mucha confusión en el votante. Pero es importante que entendamos algunas cosas adicionales. Lo primero es que la política es una actividad que es siempre colectiva. No existen dos votantes en el Perú que piensen exactamente igual, de manera que si el objetivo de la política fuese representar de la forma más exacta las preferencias individuales de cada elector, podríamos en teoría tener tantos candidatos como electores habilitados. Eso por supuesto sería una locura, y hay que decir muy claramente que a eso no apunta la política. Todo lo contrario, la política es un sistema de agregación de preferencias. De hecho, opera de manera similar en este aspecto, aunque no en otros, a como lo hace un mercado en términos económicos, solo que las personas tienen la misma cantidad de recursos para expresar sus preferencias, porque todos tenemos un voto y el voto de todos vale lo mismo. Piensan que un sistema político debe compatibilizar dos objetivos que son muy importantes, pero que están en tensión uno con el otro. Me refiero, por un lado, a la representatividad y por otro a la gobernabilidad. Si un sistema político se estructura de tal forma que privilegia fuertemente la representatividad sobre la gobernabilidad, lo que vamos a tener, que es de hecho lo que pasa en el Perú hoy, es una oferta política muy fragmentada o atomizada, lo que genera una dificultad intrínseca en el sistema para que los actores políticos se pongan de acuerdo o se formen las mayorías necesarias para impulsar reformas importantes. El extremo opuesto es que en aras de la gobernabilidad un sistema político restrinja fuertemente la aparición de nuevos partidos políticos o que haya mayor competencia electoral, y como resultado de ello buena parte de la población pues no se sienta representada por ninguno de los partidos habilitados para competir. Ahora fíjense, el Perú es un caso muy curioso porque tiene, yo diría, los dos problemas al mismo tiempo. Tenemos una excesiva fragmentación de nuestra oferta política, pero a la vez, pese a la variedad que esto supone, no es que el elector promedio se sienta adecuadamente representado por ninguno de los actores políticos. Lo que tenemos que entender es que este es un problema de reglas y de personas. De reglas porque nuestro sistema opera en la elección al Congreso sobre la base de la regla proporcional con distritos electorales de distinto tamaño, algunos muy grandes como Lima, y eso hace que estructuralmente sea posible que haya un número bastante alto de partidos con representación en el Parlamento, diferente a lo que pasa con un sistema basado en distritos electorales pequeños y la regla de la mayoría, como ocurre por ejemplo en Estados Unidos. Nuestro sistema tiene reglas que buscan contrapesar en cierta medida ese efecto, como la llamada valla o barrera electoral, que determina que solo puedan tener representación en el Congreso los partidos que superen un mínimo de votación de la votación total, digamos 5%. Pero fíjense la gran paradoja aquí, me voy a poner en un caso extremo, pero sirve para ilustrar el punto. Si la fragmentación de la oferta política es tal que lleva a que solo un partido supere ese 5%, en teoría significa que tendríamos un solo partido en el Congreso, lo que significaría que nos iríamos pues de un extremo al otro. En realidad la forma más lógica que tendríamos de reducir la fragmentación electoral era pues con el modelo de elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las famosas PASO, que iba a permitir pues que se comprobase qué partidos podrían llevar un mínimo de gente a sus elecciones primarias y los que no quedarían imposibilitados de participar en la elección definitiva. Este efecto reductor de partidos, que estaba en el modelo mismo de las PASO, hubiese sido fundamental, pero, en fin, los partidos en el Congreso decidieron deshacer esta reforma precisamente porque muchos no hubiesen podido superar ese requisito. Entonces ya no hay mucho que se pueda hacer a nivel de reglas. Lo único que queda es entender el problema desde una perspectiva de lo que las personas o las instituciones pueden hacer ahora. Y el problema que tenemos aquí es complejo. Primero porque por alguna razón en el Perú hay muchísima gente que se siente capacitada para ejercer la presidencia de la República, pese a no haber ejercido antes ninguna responsabilidad comparable.
Segundo, porque tener un partido funciona para algunos como un modelo de negocio que solo apunta a levantar dinero como financiamiento electoral o a tener un número mínimo de congresistas que luego haga que otros les pidan favores y puedan obtener ellos algo a cambio. Pero aquí me quiero referir a las organizaciones que sí quieren hacer política en el mediano y largo plazo. Estas organizaciones deberían entender que la excesiva fragmentación de nuestro sistema político puede perfectamente hacer que éste colapse en cualquier momento y que tienen que tomar pasos para evitar ese escenario. Un pedido más difícil de asimilar sería decirles que se fusionen con otros partidos, pero menos complejo que eso sería incentivarlos a que suscriban alianzas electorales y vayan como un frente unificado a las elecciones en sus respectivos sectores ideológicos. Eso, dadas las circunstancias, tendría mucho sentido, pero el obstáculo que enfrenta, por un lado, es el ego de los aspirantes a la presidencia, que no quieren ceder a la posibilidad de que la alianza electoral elija un candidato presidencial que no sean ellos. Y lo segundo es que pierden control también sobre la manera como se conforma la lista parlamentaria de la alianza. Y ahí también pues, suele haber, lamentablemente, un intercambio de favores. Pero quiero que se den cuenta que lo que tenemos aquí es un conflicto entre los intereses individuales de aquellos políticos o dueños de partidos que perderían poder si van en alianza y los intereses del sistema o el interés público, si se quiere, de que la atomización no termine destruyendo lo que tenemos. Por eso quiero hacerles una invocación concreta. Cada uno de ustedes que me está escuchando, que me está viendo, tiene sus preferencias políticas y eso está muy bien. Pero donde sea que estén ubicados ideológicamente, los insto a que alcen la voz y exijan a los actores políticos del sector que ustedes respalden que hagan alianzas. Contribuyamos pues todos con nuestra voz al menos a introducir un poco de sensatez y funcionalidad en nuestro sistema político que nos permita alejarnos de ese escenario de extrema fragmentación y atomización de la oferta política, que es un riesgo existencial, catastrófico diría yo, para nuestro sistema. Salgamos todos pues a respaldar que hayan alianzas políticas para estas elecciones y tengamos una competencia que sirva más a los intereses de los votantes que al ego de los políticos. Muy bien, con esto llegamos al final del podcast de hoy. Muchas gracias a nuestros auspiciadores, a Sistema B y a Modo Sostenible y a nuestros suscriptores que nos permiten llegar a ustedes cada mañana. Que tengan un buen día y un buen inicio de semana y nos escuchamos pronto. Adiós.